Buenas tardes, a ver, ¿están ahí o no están? Si no están, ¿empiezo o no empiezo? A ver, ¿cómo hacemos? ¿Estarán los alumnos del aula 62 o no estarán los alumnos del aula 62? Ujú. Y- ¿Me escuchan? ¿Se me está escuchando? Sí, Miss. Ya, ok. Qué calor. Ok, entonces si me escuchan, si están ahí, excelente. Gracias por la confirmación. Y empecemos con la clase porque es larga la clase, ¿no? Para variar la clase es larga, así que vamos empezando. Buenas tardes, Jason, buenas tardes, Melanie, y todos los alumnos del aula 62, y los que van a ingresar también ya de una vez los saludo, ya les avisan que ya los saludé por adelantado. Ok, vamos a compartir el material, la pantalla. Y los dejo, jóvenes, los dejo ahí en el chat. Chicos, concéntrense en las clases, por favor. No vayan a estar con la tele al costado, no estén con el celular. El celular, déjalo ahí apagado a un lado, porque eso de estar como mirando el WhatsApp, que la amiga, que no sé qué, te distrae y luego vas a estar ahí sin entender las clases. Mira, atención con la clase, con todas las clases, con todos los cursos. Concéntrense, ¿ok? A ver, trabajamos la semana 16 que corresponde a Historia del Perú, desde el tercer militarismo hasta el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. A ver, para la historia peruana, nosotros hemos atravesado por tres etapas donde los militares han gobernado, ¿no? A estas etapas se les conoce como los militarismos. Que entre ellos guardan grandes semejanzas, ¿no? Los militarismos, además de ser el gobierno de los militares, también ocurren en momentos en que estamos pasando por tiempos muy difíciles, tanto económicos como social, políticos. Si nosotros mencionamos el primer militarismo, sabemos que se inició luego de la Guerra de la Independencia. Y en esos momentos estábamos bastante mal, ¿no? Con muchos problemas, ¿no? Fronterizos, con, digamos, con muchas bajas producto de las guerras, una economía que necesitaba mucho impulso, eh, y con ese gran reto de forjar la nación peruana, ¿no? Ese fue el escenario del primer militarismo. En el segundo militarismo también es una etapa difícil porque estábamos, ¿no? Frente a la derrota con Chile, pérdida de territorio, de salitre, la moral de los peruanos estaba por los suelos, guerras civiles que se desencadenaron, entonces también fueron momentos difíciles. Y el tercer militarismo también tiene esa misma, ¿no? situación que viene cuando nosotros estamos atravesando los efectos de la Gran Depresión capitalista. Entonces, ahí podemos corroborar de que estos periodos, pues para nosotros se van a presentar en ese tipo de contextos, ¿no? Económicos, sociales, políticos que están en crisis. Con respecto al tercer militarismo de 1930 a 1939, vamos a ver que va a estar en manos de militares autoritarios y que además tienen influencia del fascismo europeo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que hay influencia? Porque vamos a encontrar muchos matices, ¿no? Del fascismo acá en Sánchez Cerro y con Benavides. Por ejemplo, los líderes fascistas de Europa son militares. Sánchez Cerro y Benavides, ¿qué son? Son militares. Los fascismos en Europa son de derecha, de las clases altas. Acá en el Perú
el fascismo del gobierno de Sánchez Cerro, de Benavides, está junto con la oligarquía. También defiende los intereses de la clase alta. El fascismo de Europa es anticomunista. Recuerda, una de las características del fascismo es su anticomunismo. Sánchez Cerro y Benavides persiguen al comunismo, ¿no? Lo rechazan totalmente. El fascismo de Europa busca mejorar la calidad de vida de la población a través de un sistema de seguridad social. ¿Qué vas a encontrar en el gobierno de Benavides? Seguridad social, obras de seguridad social. Entonces ya te diste cuenta de que hay grandes, ¿no?, semejanzas. Y una última, también muy importante, es la represión que ocasionan. Estamos hablando de gobiernos que son dictatoriales, represivos, ¿no? Mussolini con la ley de Rocco, Hitler con la ley habilitante, y acá Sánchez Cerro con la ley de emergencia. ¿Para qué se crean esas leyes? Para reprimir y atacar a tus opositores. Entonces vemos que hay influencia del fascismo acá con estos dos gobernantes. En el oncenio aparecieron dos partidos políticos que son para las masas, ¿no? Para las clases trabajadoras, campesinas. ¿Se parecen estos dos partidos políticos? Sí, se parecen bastante. Por ejemplo, si hablamos del APRA, fundado en México por allá de la Torre, encontramos a un partido que es antiimperialista y antioligárquico, que trata de defender los intereses de las clases medias y de las clases trabajadoras. Y lo que buscan es ir en contra del sistema, ¿no?, imperialista, capitalista, porque consideran que es el que causa la miseria, la pobreza, el subdesarrollo acá en los países pobres de América Latina. Entonces, el discurso del APRA se presenta de esa manera en esos años, que son, para ellos se declaraban abiertamente antiimperialistas y antioligárquicos, porque se supone que ellos querían luchar contra el poder de la oligarquía, que no solamente existía acá en el Perú, sino también a nivel de Sudamérica, de América Central, jóvenes. Entonces, ese es el pensamiento del APRA. En el caso del Partido Comunista Peruano de Mariátegui, es un partido proyectado para las clases trabajadoras, pero también campesinas. Ellos también son antioligárquicos, o sea, están en contra de las clases, ¿no?, oligarcas. ¿Por qué? Porque ellos refieren de que los grupos de poder, ¿no?, la oligarquía, margina al pueblo, ¿no? Los explota, los discrimina. Y para que eso cambie, ¿qué tiene que ocurrir? Una revolución armada, para que se establezca la dictadura del proletariado y todo ese pensamiento que lo vimos también, ¿no?, clases anteriores, cuando hablamos del socialismo, ¿no? Entonces, son los dos partidos que van a tener acá en el Perú bastante presencia, van a dar bastante que hablar y van a ser perseguidos, van a ser reprimidos durante varios gobiernos. Ahora, solamente para decírtelo, no te lo voy a explicar, o cuando lleguemos a la siguiente clase de repente podemos explicar, pero el Partido Comunista de Mariátegui no es lo mismo que el Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso, ¿ok? No, no es lo mismo. Ya en una siguiente clase podremos precisar cuál es ahí ese quiebre que hay, ¿no? Pero no, no son lo mismo, jóvenes. Ahora, en el tercer militarismo estamos con los efectos de la Gran Depresión capitalista. ¿Por qué nos afectó tanto? Por nuestro alto grado de dependencia económica. Por eso, jóvenes, por eso nos afectó demasiado. Bancos que cerraron, ahorros que se perdieron, empresas que desaparecieron y generó mucho desempleo, al igual que las obras públicas que se quedaron estancadas y generó más desempleo. Comienza a haber inflación ante la escasez de alimentos, la gente comienza a protestar, ¿no?, en las calles, y además se descubre, ¿no?, toda la corrupción de Leguía. O sea, la gente tiene pues muchos motivos para reclamar durante esos meses, ¿no? Entonces, cuando Sánchez Cerro se levantó desde Arequipa, va a encontrar apoyo, ¿no? Porque hay un pueblo descontento
que está pasando por un momento difícil y la presencia de este militar cayó bien, ¿no? Su presencia genera pues como que un cambio, ¿no? Ante el régimen de Leguía, que era un régimen corrupto y autoritario, dictatorial, porque ¿qué presidente va 11 años? O sea, un presidente es 5 años y luego hay elecciones para nuevamente elegir, pero ese presidente, ¿no? Leguía se había hecho reelegir de manera fraudulenta porque él controlaba el Congreso, cambiaba los artículos de la Constitución. Entonces, un gobierno corrupto que el pueblo va a rechazar finalmente y así pues, ¿no? Termina el famoso oncenio. Cuando Sánchez Cerro se levanta, forma una junta militar, pero va a ser algo provisional, solamente algunos meses. Una de las cosas que hizo Sánchez Cerro en esa etapa provisional es eliminar la ley de circunscripción vial, ¿no? Esa ley de circunscripción en donde se ponía a trabajar a todos los varones, pues, ¿no? De manera, pues, obligatoria, gratuita. Entonces fue eliminada. Y también Sánchez Cerro comenzó a perseguir, ¿no? A los apristas, a los comunistas, que ahora lo vamos a ver, ¿no? De qué manera fue y por qué. Ahora, en el año 31 hay elecciones que tiene como particular que va a ser organizado ya por el organismo, ¿no? Que es la Junta Nacional de Elecciones, que como sabemos, es el organismo que se encarga, ¿no? De los procesos de bueno, tanto para elecciones municipales como presidenciales, ¿no? Y pues años antes, ¿no? De los 30 esto no estaba, ¿no? Digamos que como tal, no era una institución como tal que tuviera este fin específico y esta organización, ¿no? Como la conocemos ahora mismo. Antes era pues una junta electoral, ¿no? Que se juntaba, ¿no? Para apoyar en esos procesos, pero ya cuando vemos, cuando llegamos al año 31 ya es una entidad, ¿no? Responsable, ¿no? De los comicios y que por primera vez, ¿no? Va a impulsar estas elecciones del año 31, en donde Sánchez Cerro se va a querer presentar como candidato a la presidencia y va a competir con Aya de la Torre. Y valgan verdades, ambos eran bastante populares, y estaban como que, ¿no? Digamos, para cualquiera, como se suele decir, ¿no? Pero Sánchez Cerro terminó ganando. Y los apristas no lo van a querer aceptar, ¿no? Van a decir, ¿no? Que hubo un fraude y que para ellos el presidente moral era Aya de la Torre y nunca lo aceptaron, ¿no? Y si hubo fraude, si no hubo fraude, no lo sabemos, ¿no? Porque de muchos gobiernos se han dicho eso, se ha dicho eso de muchos gobiernos, así que mejor pasamos la página y bueno, ganó Sánchez Cerro, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con Leguía? Leguía murió en la cárcel, ¿ya? En la penitenciaría de Lima estuvo encerrado Leguía y años después murió. Una de las cosas más importantes del gobierno de Sánchez Cerro es la llegada de la misión Kenmerer, que hace referencia a un grupo de economistas norteamericanos liderados por el profesor Edwin Kenmerer, que van a venir a América del Sur para un poco ver, ¿no? Los efectos que la depresión capitalista ha dejado. Y acá en el Perú nos hacen recomendaciones que en gran medida se hacen referencia a reformar el Banco Central de Reserva del Perú, entidad que se creó durante el oncenio y que tenía que reformarse, ¿no? Reestructurarse, digamos, porque el tema del crack, ¿no? El famoso crack o la gran depresión capitalista es un tema pues muy relacionado a la moneda. Entonces, ¿quién es el organismo que se encarga de la emisión de los billetes y las monedas? El BCR. Por lo tanto, tiene una función primordial, ¿no? Para la economía
Y una de estas reformas que se le hace es darle mayor independencia, pues, al BCR y ampliarle, ¿no? Sus funciones para que sean más específicas, ¿no? O sea, aparte de emitir los billetes y monedas, regular también, ¿no? La tasa de inflación y encargarse de la estabilidad monetaria, ¿no? Entonces, entre otras cosas, ¿ok? ¿Qué más tenemos por acá? La ley de emergencia es una ley que busca perseguir principalmente a los apristas, a los comunistas y a los sindicalistas, ¿ya? ¿Por qué, profesora? A ellos. Porque los apristas, desde el momento en que se funda, ¿no? De que se funda el APRA es un partido, pues, que está en contra de la oligarquía, ¿no? Supuestamente. Y el presidente Sánchez Cerro está junto a la oligarquía. Por lo tanto, ya te diste cuenta de que el gobierno de Sánchez Cerro está en contra, ¿no? Del poder que tenía este partido, que hay que reconocer que tenía muchos partidarios, muchos militantes acá en distintas ciudades del Perú, no solamente en Lima. Y por eso es que había este rechazo, ¿no? Hacia este partido. Porque además, pues tú entiendes, ¿no? El partido aprista es un partido del pueblo y la oligarquía obviamente va a estar en contra, ¿no? De esto. ¿Qué más? Ahora, los apristas también se les acusaba de ser revoltosos, de constantemente levantar al pueblo, o sea, a su gente, y salir a las calles, ¿no? A reclamar, con sus pancartas, con sus arengas, con sus vivas, ¿no? Entonces, constantemente ellos hacían eso y se les acusaba, ¿no? Se les acusaba de revoltosos, de que ocasionan, así desmanes en las calles. Entonces, por ahí, ¿no? Esa es la excusa para que comiencen a perseguirlos, a tratar a encarcelar a sus líderes, ¿no? Algunos fueron deportados, y lo mismo pasa con el Partido Comunista, ¿no? Y también con los líderes sindicales, porque no olvidemos de que en esos años la acción sindical no está permitida acá en el Perú, ¿no? Es algo ilegal también. Ahora, esta ley fue a nivel nacional, y no solamente terminó afectando a priistas y comunistas, sino en sí a toda la población, porque pues al final los derechos, las libertades fueron recortadas para todos. Así que pues es algo de lo que recordamos de Sánchez Cerro, ¿no? Un gobierno represivo, autoritario, con recorte de las libertades, ¿no? Que en la Constitución se suelen reconocer a las personas. Igual pasó con la Universidad de San Marcos, que va a ser clausurada durante 4 años porque en su interior los apristas, los comunistas, tenían mucha gente que había incursionado con fines netamente políticos, ¿no? De, pues, ahí en la universidad buscar más adeptos para controlarlo. Entonces, tú sabes, ¿no? La importancia que tiene la Universidad de San Marcos siempre, acá en nuestro país. Entonces, en esos años se decía, ¿no? Que San Marcos estaba así tomada por los apristas, ¿no? Por eso que el presidente Sánchez Cerro lo mandó cerrar durante 4 años. La Constitución de 1933 trae como novedades, ¿no? Por ejemplo, establecer el matrimonio civil, lo cual va a terminar chocando con la iglesia, porque hasta ese momento tú solo te podías casar por la iglesia, y eso a la iglesia le daba, pues, ¿no? Digamos que una especie eh, de monopolio de hacer sobre los matrimonios, le daba ese control, ¿no? Ahora, cuando se crea el matrimonio civil, ya se rompe con eso, porque ya muchas parejas van a preferir solamente casarse por matrimonio civil, y la iglesia pierde poder en ese sentido. Igual que en esta constitución se establece que los que no votan en las elecciones van a ser los militares y los miembros de la iglesia, ¿no? No pueden votar cada vez que hay elecciones, ¿no? Presidenciales, municipales. Y los partidos aprista,
comunista van a ser declarados ilegales, ¿no? ¿Esto por qué, verdad? Una cosa es que sean perseguidos y otra cosa es que sean ilegales. ¿Por qué son ilegales? Porque según se dice, el APRA era un partido fundado en México y el Partido Comunista era un partido de filiación europea, ¿no? Entonces, por ese motivo, en la Constitución se planteaba la ilegalidad de estos dos partidos. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Que al ser ilegales no pueden participar de la vida política del país. El APRA no puede participar de las elecciones, el APRA no puede tomar un cargo en el ministerio, el APRA no puede, los apristas no pueden emitir voto en las elecciones, o sea, están totalmente bloqueados de la vida política del país, tanto como para elegir como para ser elegidos. El presidente Sánchez Cerro va a sufrir un intento de asesinato, que no es el donde muere, no, sino que antes ya habían intentado asesinarlo, pero fue fracasado, ¿no? Obviamente fracasaron. Y ante eso, el presidente Sánchez Cerro se volvió más rígido en contra de los apristas, porque se dice que los apristas fueron los que habían intentado asesinar al presidente. Entonces, esta mayor represión que se va a sentir, ¿no? Por parte del gobierno de Sánchez Cerro va a terminar en en este evento en 1932 que se conoce como la masacre de Chanchán. Bueno, en realidad al año 32 se le suele llamar como el año de la barbarie, por los disturbios, por las protestas y por lo que va a pasar en Chanchán, ¿no? Ese año. Y fue a raíz de que en el norte, en Trujillo, un grupo de militantes apristas, ¿no? Porque eso fue lo que se dijo. Este grupo de militantes apristas entraron al cuartel O'Donovan y dieron muerte a los oficiales que se encontraban ahí. Entonces el presidente Sánchez Cerro toma medidas, ¿no? Entre ellas bombardear la ciudad de Trujillo y luego fusilar a todos los que estaban implicados, ¿no? En el asalto del cuartel O'Donovan, que según se sabe, ¿no? Por las investigaciones que se hicieron, el total de muertos, ¿no? De la masacre de Chanchán habrían sido pues como 500 o 600 personas, ¿no? Trabajadores, estudiantes universitarios, ¿no? Obreros, o sea, un montón de gente que fue llevada a estas ruinas de Chanchán y fusiladas por el gobierno, ¿no? Y obviamente, si tú dices, profesora, pero mataron 600 personas en Chanchán, pues es ilógico, porque al cuartel O'Donovan, para matar a los guardias oficiales, no creo que hayan sido 600, ¿no? Que hayan entrado ahí. Habrá sido una... Entonces, ¿qué significa esto? Que el presidente Sánchez Cerro se ensañó con esta acción, con esta masacre que va a realizar. Y obviamente ha muerto mucha gente inocente también en esto, ¿no? Totalmente reprochable esta acción que se conoce como la masacre de Chanchán. En el tema internacional, en el Tratado Salomón Lozano, firmado en el Oncenio, la localidad de Leticia es entregada a Colombia y la población de Leticia van a comenzar a protestar para reincorporarse al Perú. Y eso no, digamos que detrás de eso habían intereses particulares, ¿no? Se sabe, se dice que habían empresarios, ¿no? De esa zona que querían reintegrarse al Perú por sus negocios. Entonces son esta gente, ¿no? Son los que movilizan al resto, ¿no? De la gente de este puerto de Leticia. Y esto da como resultado, ¿no? Estas protestas, ante lo cual el presidente Sánchez Cerro decidió apoyarlo. Y dicen que eso fue una medida totalmente populista, ¿no? Sánchez Cerro lo hizo para ganarse el apoyo del pueblo, ¿no? La simpatía del pueblo, porque el pueblo peruano es el que estaba a favor de que Leticia se reincorpore a nuestro territorio, aunque eso a cualquiera, ¿no?
cualquiera se da cuenta de que eso pues nos iba a traer un problema con Colombia. Y efectivamente así fue. Se desata la guerra con Colombia y es ahí donde muere el presidente Sánchez Cerro. O sea, no en la guerra, no, sino que previamente a la guerra, nuestras tropas estaban, ¿no? Haciendo filas en el campo de Marte, en Santa Beatriz, ¿no? En el hipódromo de Santa Beatriz. Y el presidente Sánchez Cerro fue a ese lugar a pasar revisión a las tropas, ¿no? Revista a las tropas. Y cuando ya se estaba yendo en su automóvil descapotable, no se sabe de dónde, porque se supone que hay mucha gente que está junto al presidente cuidándolo, ¿no? Pero no se sabe de dónde aparece un jovencito, Abelardo Mendoza Leiva, que le dispara al presidente y le causa la muerte, porque ya cuando llegó al hospital, el presidente ya estaba cadáver. Este jovencito era militante aprista, pero nunca supimos si es que lo hizo por iniciativa propia o si lo mandaron o no, algo, ¿no? Su testimonio, porque los guardias le dispararon y ¿no? Este joven murió en el acto. Ahora, la muerte del presidente nunca se supo el responsable real, porque, bueno, tú dices, profesora, el responsable fue este joven, ¿no? No sabemos a ciencia cierta. Número uno, porque el joven murió en ese momento. No hubo tiempo de escuchar qué es lo que tenía que decir. Y número dos, porque en el reporte médico, ¿no? Que se dio del presidente, decían que su muerte se debía a varios impactos de bala, o sea, que al presidente le habían disparado desde diferentes ángulos. Entonces, eso no podría ser obra solamente de Mendoza Leiva, porque es imposible, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, de ahí comenzó pues esta idea del complot para matar al presidente y quiénes fueron, ¿no? Fueron los apristas, fueron empresarios, fueron militares, que sea, ¿de dónde vino la muerte del presidente Sánchez Cerro? El Congreso peruano, el mismo día que murió el presidente Sánchez Cerro, nombraron a Óscar Benavides. ¿Ya? Ese mismo día lo nombraron ante la situación difícil que estábamos atravesando. ¿Cuál situación difícil, profesora? La guerra con Colombia, pues jóvenes. La guerra con Colombia amerita que tengamos un presidente, pero ya. Ese presidente es Óscar Benavides, que se supone tenía que completar el gobierno de Sánchez Cerro, o sea, hasta 1936. Pero ese año, cuando se dieron las elecciones y hubo un ganador llamado Luis Antonio Eguiguren, el Congreso lo anuló, o sea, no le reconocieron el triunfo. ¿Y por qué? Porque según se dijo, el APRA había estado apoyando a este personaje, ¿no? Luis Antonio Eguiguren, y eso pues era ilegal, ¿no? Porque recuerda que el APRA es un partido ilegal y por lo tanto no puede participar en las elecciones de ninguna manera. Entonces, por ese motivo, el triunfo de Luis Antonio Eguiguren lo anularon y Benavides se quedó por 3 años más. Respecto al tema con Colombia, se firmó la paz y simplemente ratificando el Tratado Salomón Lozano. El presidente Benavides se comprometió, ¿no? A no exigir la devolución de Colombia y todo eso y ya está. No hubo guerra con Colombia, ¿ok? Simplemente con la ratificación del Tratado Salomón Lozano, el Perú y Colombia no desarrollaron la guerra. Eh, Seguro que ustedes recuerdan cuando Napoleón Bonaparte creó un código civil para Francia en la etapa del consulado, ¿no? Ya, entonces ese código civil, ¿no? De Napoleón, código napoleónico, va a ser tomado como modelo por muchos códigos civiles de diferentes países del mundo, entre ellos nuestro país, Perú.
que va a tomar es como referencia el Código de Napoleón para hacer nuestro Código Civil en el año 1936, ¿no? En el cual tú vas a encontrar pues, una serie de derechos, ¿no? Que le corresponden al ser humano, ¿no? Bueno, en este caso a los ciudadanos peruanos, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de este Código Civil del año 36. Eh, en cuanto a la economía, si tú observas los años, pues te das cuenta de que estamos atravesando las previas a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Las previas, pues, ¿no? Estamos ahí, la guerra iba a estallar. Entonces, vamos a ver que las exportaciones peruanas comienzan a subir poco a poco. Como cuáles, por ejemplo, como el algodón, el azúcar, ¿no? Los minerales. En cuanto a las obras, también hay, por supuesto, se comienza a construir la carretera panamericana, que es la carretera más grande de todo el continente, ¿no? Cruza todo el continente americano de sur a norte. Y la carretera central, ¿no? Que conecta la zona de la sierra con la costa, o sea, con Lima, ¿no? Con la capital. El Hospital Guillermo Almenara antes era el Hospital del Obrero, aunque hay gente que todavía lo conoce así, ¿no? Hay gente muy adulta que tú le preguntas, te van a decir Hospital del Obrero o Almenara, que en esos años fue construido, ¿no? Para atender a los sectores obreros, ¿no? A todos los obreros. Y para eso existía una, un seguro social también, ¿no? Tú tenías, para atenderte en el hospital del obrero, tú tenías que tener tu seguro social del obrero y para eso tenías que ser obrero, o sea, específicamente para ellos se dio este proyecto. También se va a remodelar el Palacio de Gobierno y el Palacio de Justicia, ¿ok? En cuanto a los ministerios, también Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Asistencia Social y el Ministerio de Educación. Como te dije, los gobiernos fascistas lo que van a buscar es mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Y a través de estas medidas sociales es lo que se trata de hacer, pues jóvenes, un ministerio de trabajo, un ministerio de asistencia social, obviamente que se está, ¿no? Se está cumpliendo, ¿no? Esta idea de brindar seguridad social para la población. Bien, jóvenes, ¿qué pasó con los apristas y los comunistas? ¿Sí o no? Tú te estarás preguntando eso. Ok, te voy a contar. Los primeros meses, Benavides ya no persiguió ni a los comunistas ni a los apristas. Como que los perdonó, ¿no? Como una política de, ¿no? Paz y amnistía, ¿no? Concordia, o sea, ya no los persiguió. Pero hubo un asesinato que escandalizó a todo Lima. El empresario Antonio Miro Quesada y su esposa, cuando salían del Hotel Bolívar, fueron asesinados por un joven militante aprista, y eso fue lo que causó la indignación, pues, ¿no? Del pueblo, de la gente, y ante lo cual Benavides volvió a perseguir a los apristas, a los comunistas, ¿no? Con gran dureza, de manera represiva. Otra vez, ¿no? Se reanudaron los ataques contra el aprismo, sobre todo, ¿no? Que fue el responsable, ¿no? De la muerte de este empresario, ¿no? Antonio Miro Quesada. Muy bien. Llegamos al año 1939, etapa que se conoce como la Primavera Democrática. Es del 39 hasta el 48. Y son Manuel Prado y José Luis Bustamante y Rivero los que van a gobernar en esta etapa, que se caracteriza en que estos dos señores son civiles, ¿no? Son civiles que van a llegar al poder mediante elecciones, ¿no? De manera democrática. Ellos no van a tomar el poder con golpe de Estado o cosas así, ¿no? Ellos van a llegar al poder democráticamente y van a representar los intereses de la burguesía nacional.
¿ok? Vamos a ver en estos años de Prado que se va a impulsar bastante la industria nacional. Entonces, ¿no? Acá hay una gran representación de los intereses, ¿no? De este sector. Y también el presidente Prado y el presidente Bustamante no van a perseguir ni al aprismo ni al comunismo, ¿ya? No los van a perseguir, los van a tolerar durante estos años. En el tema internacional, jóvenes, en la primavera democrática, estamos atravesando la Segunda Guerra Mundial, lo cual trae cosas positivas, pero también trae cosas negativas. ¿Cuál es lo positivo? Lo positivo es que las exportaciones aumentan. Minerales, caucho, ¿no? Petróleo, azúcar, algodón, van a aumentar en el mercado internacional tanto en volumen como en precio, ¿no? Y eso va a terminar, digamos que beneficiando nuestros ingresos, ¿no? O lo que va a ingresar al Perú por las exportaciones. Pero en lo negativo, vamos a ver que acá en el Perú se genera un desabastecimiento. Ahora, ¿por qué, no? A ver, un ratito, chicos, permítanme. ¿Por qué se genera ese desabastecimiento que les digo? Porque nosotros, el Perú, éramos un país escasamente industrializado, muy escasamente. Eso significa que importábamos productos de las potencias, ¿no? Principalmente de Estados Unidos, que nos vendía pues alimentos, que nos vendía medicinas, ¿no? Entre otras cosas. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos disminuye sus exportaciones porque está concentrado en la guerra, pues chicos. Claro, si tú estás en una guerra, ¿no? Tú estás participando en una guerra, ¿qué te vas a poner a producir? ¿Cereales o armamento? Bueno, profesora, esa pregunta está demasiado fácil, ¿no? Si estoy en una guerra, me voy a poner a producir armas, pues, ¿no? Para poder ganar la guerra. Entonces, Estados Unidos, al igual que las otras potencias, se dedicaban a su guerra y eso generaba desabastecimiento en los países pobres como nosotros. Y por ese motivo, ¿no? Ante esa situación, el presidente Prado va a crear el proyecto EASY, que significa industrialización por sustitución de importaciones, ¿ok? En donde lo que va a buscar es que acá el Perú comience poco a poco a industrializarse para no tener que depender de las importaciones, ¿no? De países como Estados Unidos, pues, ¿no? Entonces, eso Prado lo va a comenzar en su primer gobierno, ¿ya? El proyecto de industrialización por sustitución de importaciones. Ahora, si bien es cierto, en esos años el Perú se declaró neutral, o sea, como que no estaba ni con el capitalismo ni con el comunismo, en la práctica el Perú fue más aliado de los aliados. Nosotros le dimos un gran apoyo a los aliados porque inclusive se aplicó una política en la cual se expulsaba del Perú a los ciudadanos japoneses e italianos, ¿no? Que vivían acá en el Perú. Y eso fue pues algo muy criticable, ¿no? Porque tú puedes decir, ¿no? O sea, ¿qué culpa tenían estos ciudadanos de que su país estuviera en guerra? ¿No? Se les quitaba sus casas, se les quitaba, perdían todo, pues, ¿no? Su empleo, todo lo que tenían y los botaban del Perú. ¿A dónde los mandaban, profesora? A Estados Unidos. Esas son las grandes deportaciones que hubo en esos años. Ahora, eso de la política de control de precios lo vamos a ver posteriormente, ¿ya? Eso lo vamos a ver posteriormente. A ver, ¿qué dicen por aquí en el chat? De repente no me están escuchando, no puede ser. A ver. Ajá, ok. Así es.
Así es, chicos, así es Ítalo. Acá los japoneses, o sea, estás en el año 1940, ¿no? Entonces, no es que hayan migrantes migrantes, porque los migrantes japoneses vienen desde fines del siglo XIX. Lo que acá hay son descendientes, los japoneses, ¿no? Sus hijos, sus nietos, y también japoneses también, ¿no? O sea, pero toda esta población, los famosos Nisei, ellos van a ser expulsados del Perú. O sea, te quitaban tu casa, tus propiedades, tu negocio, tu tienda, te quitaban todo y te mandaban a Estados Unidos, ¿no? Igual pasaba con las poblaciones de colonos, o sea, italianos, por ejemplo. Esa fue una política de Prado, ¿no? Para demostrarle su apoyo al gobierno norteamericano, porque una característica que nosotros siempre hemos tenido, ¿no? Siempre somos pro, ¿no? Norteamericanos en muchas cosas. Ok, a ver, ¿por qué está anaranjado esto? Debe ser por acá. Ya. A ver, en el tema de persecución de los apristas y comunistas, acá no hay jóvenes. Con Prado no hay eso, ¿ya? Prado no es un presidente que persiga, que reprima, que mate. Eso, Prado no es así. Prado es un presidente civil, es un empresario bastante poderoso. Él no persigue ni a apristas ni a comunistas. Y en el caso del comunismo, inclusive hay un acercamiento. Y tú te preguntarás por qué. Fácil, te lo voy a decir. En la Segunda Guerra Mundial, ¿quiénes son aliados? Aliados son Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la URSS. Entonces ya encontraste la respuesta, ¿verdad? Porque el Perú durante esos años tuvo pues tolerancia con el Partido Comunista Peruano. Ya espero que ya hayas encontrado la respuesta en lo que acabo de decir. En el tema de los sindicatos que estuvieron mucho tiempo, fueron reprimidos, encarcelados, desaparecidos, el presidente Prado les da la legalidad, ¿no? Ya legaliza la acción sindical y así se crea la Central de Trabajadores del Perú, ¿no? La CTP. ¿Qué pues tiene que ver, chicos, con todo esto que es la formación de los sindicatos, que hoy en día son legales en nuestro país, ¿no? Es algo totalmente legal, ¿no? La acción sindical. Y pues hoy en día muchos trabajadores a través de sus sindicatos buscan beneficios, ¿no? Tanto económicos como por otros temas, ¿no? Relacionados, que las vacaciones o que el pago por tiempo de servicio, cosas así, chicos. Tú le preguntas a tu mamá, a tu papá, si en su trabajo tienen un sindicato, si te responden que sí, te van a contar, ¿no? Cuáles son los beneficios que encuentran al ser parte de esos sindicatos. En la Biblioteca Nacional, estamos hablando de la que se encontraba en el centro de Lima, porque la de ahora está ubicada acá en Javier Prado, San Borja. Pero la que estaba en la Biblioteca Nacional se incendió desde el sótano, de uno de sus sótanos. Se dice que estaban sin mantenimiento, ¿no? Y ahí comenzó el incendio. Y frente a eso, pues se mandó a que se reconstruya. Y ahí, en ese sentido, pues Jorge Basadre fue encargado para poder llevar a cabo la remodelación, reconstrucción del banco no, de la Biblioteca Nacional. En 1940, jóvenes, hay un censo, ¿no? Para saber cuál era la población peruana, ¿no? El número de la población peruana, y esto tiene que ver por el terremoto que hubo, ¿no? Un terremoto muy grande que sacudió Lima, que dejó muchos muertos y donde muchas viviendas se fueron abajo, jóvenes, ¿ok? Este, tanto las zonas que más se afectaron en este terremoto fue en la zona del centro de Lima, ¿no? Donde estaban esas casonas muy antiguas. Y también la zona de Miraflores, donde seguro que tú conoces la zona del circuito de playas, ¿no? La costanera, como le dicen, donde hay pues la presencia de este acantilado, ¿no? Genera, digamos que una zona de peligro en el caso hubiera un sismo de gran magnitud, porque todo comienza a moverse, ¿no? Todo comenzaría a moverse
y en esa zona de acantilado podrían haber derrumbes, ¿no? Caídas de piedras, y eso podría, pues, ¿no? En peligro a mucha gente. En el terremoto de 1940 efectivamente así fue, pues mucha gente que murió, ¿no? En diferentes partes, y en estos lugares que te mencioné fueron los más, pues, digamos, de mayor eh, peligro. 6 millones de habitantes peruanos, el 70% de ellos de las zonas rurales y solamente el 30% de las zonas urbanas. ¿Qué significa? Que el Perú era un país rural, ¿ok? Hasta estos años el Perú es un país rural. A ver, ¿qué más tenemos por acá? No, esto no. Acá. Las exportaciones jóvenes durante estos años aumentaron. Como ya te dije y te vuelvo a repetir, las exportaciones aumentaron tanto en volumen como en precio, lo cual va a beneficiar a la economía peruana por la mayor cantidad de ingresos a nuestro país, pues, ¿no? Entonces, beneficia. Pero también, como te dije hace un momento, genera desabastecimiento, ¿no? Hay muchos productos que van a escasear y eso va a generar, pues, que haya inflación, que hayan largas colas para comprar los productos, ¿no? Entonces, es la parte buena y la parte mala, pues, digamos, de estos años que nos va a dejar la Segunda Guerra Mundial. Y el presidente Prado va a impulsar un proyecto, ¿no? De industrialización nuestro país. Ese es el famoso proyecto ISI, Industrialización por Sustitución de Importaciones, que lo que va a buscar es industrializar nuestro país poco a poco a través de las corporaciones de desarrollo, ¿no? La del Santa, la del Amazonas, la de la Corpac, ¿no? Por ejemplo, la del Amazonas es para estudiar, ¿no? Acerca de los efectos de la exportación del caucho. La del Santa es para poder estudiar y explorar el potencial que tiene la zona del norte del Perú, ¿no? La zona de Chavimoy, o sea, de lo que es, bueno, Chao, Virú, Chicama, toda esa zona, donde hay muchas tierras, pero no hay agua. O la Corpac, ¿no? Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, que también va a recibir, pues, ¿no? Este impulso del gobierno para impulsar, ¿no? Lo que es el sector de la aviación comercial. Y la guerra con Ecuador, chicos, ¿no? Este episodio duro en nuestra historia. Comienza por la invasión de nuestra frontera por parte de Ecuador. Ya, jóvenes, ese es un problema que siempre hemos tenido con Ecuador. No será la primera ni la última vez. Ecuador nos invade, ¿no? Territorio peruano, y eso hace que se forme acá pues o sea, se desate la guerra y se formó a cargo de este militar, Eloy Ureta, se formó el agrupamiento del norte, ¿no? Que es el destacamento militar que va a combatir al país de Ecuador. Y se va a dar la batalla de Salumilla, donde nosotros ganamos esta guerra. E inclusive ya habíamos penetrado en territorio ecuatoriano, pero no llegamos a más porque Estados Unidos, Brasil, Chile y Argentina intervinieron como mediadores y la guerra finalizó, ¿no? Con Ecuador. Finalizó y al siguiente año se firmó el protocolo de paz, amistad, límites de Río de Janeiro, que seguramente también te preguntas, ¿no? A ver, ¿quién se ha preguntado de ustedes por qué este protocolo está firmado en Río de Janeiro y por qué no está en Perú, firmado en Perú o firmado en Ecuador? A ver, ¿alguien sabe, chicos, esa respuesta mientras voy a traer un poquito de agua? ¿Alguien podría decirme por qué ese protocolo se firmó en un país que no es Perú, que no es Ecuador? ¿Eso no te parece raro? Nada más digo yo, ¿no? A ver, vayan pensando en eso mientras traigo un poco de agua.
A ver, chicos, acá estoy. Ya traje agüita. A ver qué dicen por acá. Ok, ok, ya, sí, por ahí algunas respuestas, perfecto. Sí, chicos, tiene que ver eso que ustedes dicen, claro que sí, porque Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos, intervinieron, ¿no? En el desarrollo de la guerra y eso lo dio por terminado, a pesar de que nosotros estábamos por delante, porque la guerra con Ecuador, o sea, vamos a asombrarnos con esto, pero esa guerra la estábamos ganando nosotros. Y ya cuando estábamos dentro del territorio ecuatoriano, habíamos tomado inclusive la provincia El Oro, intervinieron y ya pues la guerra finalizó y tuvimos que retroceder y nos regresamos por nuestros puestos, ¿no? Internos. Pero, ¿por qué en Brasil, no, chicos? Porque mira, justo para 1942, acá en Brasil, va a haber digamos que una reunión por parte de los diferentes, o sea, donde van a participar los diferentes gobiernos, ¿no? De los países de acá de la región, ¿no? Perú, Argentina, Chile, Brasil, ¿no? Y lo que van a conversar es eh, cuál iba a ser, ¿no? Su postura frente a la Segunda Guerra Mundial, pues. O sea, ese fue el motivo, ¿no? Eh, de esta convocatoria, ¿no? De esta reunión que se va a dar en Brasil, en Río de Janeiro. Pero como ya estaban ahí presentes, ¿no? También se tocó, ¿no? Se discutió el tema de Perú con Ecuador y ahí mismo se firmó este protocolo de amistad de límites, ¿no? Donde ya con Ecuador sellamos, ¿no? Ese tema y nos comprometimos a demarcar las fronteras y poner hitos, ¿no? Para que en lo sucesivo ya no vuelva a ocurrir una situación de guerra nuevamente. Aparte de Loy Ureta, que obviamente se hizo bastante conocido por sus acciones y posteriormente inclusive va a tratar de, ¿no? Va a participar en las elecciones presidenciales como candidato, ¿no? También tienes a José Abelardo Quiñones, que es considerado como héroe de la aviación comercial, porque durante la guerra con Ecuador tuvo una participación bastante destacada. Cuando estaba pues al mando de su nave, ¿no? Desde tierra los ecuatorianos le dispararon y su nave se comenzó a incendiar. Él pudo haber, ¿no? Utilizado su paracaídas y haber logrado escapar, ¿no? Pero prefirió quedarse y lanzarse contra un punto enemigo ecuatoriano, muriendo en el acto. Por eso es que esa acción heroica ha convertido a Quiñones en el héroe de la aviación peruana y se dice que el cielo peruano es el cielo de Quiñones, chicos. Así lo reconocen en la aviación comercial, es el máximo héroe que tenemos. En el caso de Bustamante, estamos hablando de un presidente civil de profesión abogado, arequipeño, que va a llegar a la presidencia con el apoyo del APRA. ¿Cómo así, profesora? ¿Qué tiene que ver Bustamante con el APRA? Bueno, Bustamante por sí solo tenía una carrera política bastante limpia, ¿no? Era pues un abogado que había pues tenido otros cargos también políticos y su persona pues estaba, ¿no? Digamos que tenía ese reconocimiento y no tenía ningún tipo más de denuncias o cosas así, pues, ¿no? Entonces era un buen candidato si es que se presentaba. Y por eso que los apristas lo van a buscar, pero no abiertamente, porque lo que el APRA va a hacer es buscar a otros partidos para formar el FREDENA, Frente Democrático Nacional, que es una alianza de partidos donde el APRA participa pero no como APRA, sino como el Partido del Pueblo. Y de esa manera van a lanzar la candidatura
de Bustamante y va a ganar las elecciones. O sea, podríamos ser honestos, ¿no? Y reconocer que el triunfo de Bustamante fue por los votos del APRA, ¿no? Tú ya sabes por qué el APRA hizo eso, ¿verdad? Porque era un partido ilegal, o sea, abiertamente no podía participar, por eso tuvo que esconderse y hacerse llamar el Partido del Pueblo a través del Fredena, y así el APRA pudo llegar otra vez al poder. Cuando Bustamante se hace presidente, los apristas regresaron a todo, a los ministerios, a controlar el Congreso, a las instituciones públicas, a las universidades, a los sindicatos. O sea, los apristas regresaron a todo. Y al presidente Bustamante lo querían convertir en su títere, ¿no? Y el presidente Bustamante no quiso jugar ese papel. Inclusive en un mensaje que dio una y más de una vez, el presidente Bustamante siempre dejó en claro de que él no sería títere de nadie, ¿ok? Él no iba a dejarse someter por ninguna agrupación ni nada de eso. Entonces, cuando el APRA, pues, encuentra que Bustamante no va a querer eh, dejarse utilizar por ellos, el APRA, de ser sus aliados, se van a convertir en enemigos. Y los apristas van a comenzar a atacar al presidente, ¿no? Lo van a atacar desde el Congreso, desde las instituciones públicas, ¿no? Y se vuelve el gobierno de Bustamante bastante inestable, o sea, políticamente bastante inestable. A eso agrégale, hay un asesinato por parte de él, o sea, por parte no, sino que eh, Francisco Graña Garland, director del diario La Prensa, va a ser asesinado. Y dicen que el asesino es un joven aprista también. ¿Por qué lo mató? Porque en el diario La Prensa constantemente se atacaba al APRA, ¿no? Se criticaba, lo atacaban, entonces se piensa que ese fue el motivo por el cual, ¿no? Este militante le habría disparado, ¿no? A este empresario Francisco Graña Garland. Cuando eso ocurrió, eh, al presidente Bustamante se le comienza a presionar para que persiga a los responsables de este asesinato, ¿no? Para que los castigue. Y lo comienzan a presionar, pues, ¿no? Para que haga algo en contra de los apristas, porque los apristas otra vez están convulsionando las calles, organizan protestas, levantan al pueblo, han matado a este personaje, ¿no? Este personaje Francisco Graña Garland. Entonces, al presidente Bustamante otra vez, ¿no? Se le exige que a los apristas los encarcele, que los castigue, pero el presidente Bustamante no hizo nada de eso, ¿no? No hizo nada de lo que se le estaba exigiendo, sobre todo por parte de los militares, ¿no? Que como sabemos, con los apristas había una gran, digamos que, un rechazo muy grande entre ellos. Ahora, en el tema económico, como la Segunda Guerra Mundial ya había finalizado, nuestra economía también se cae, ¿no? Porque las exportaciones también cayeron, ¿no? Notablemente, generando menos ingresos para nuestro país. Y se generó un gran desabastecimiento acá en Lima, ¿no? O sea, en el Perú, un gran desabastecimiento porque escaseaba la comida. No había, pues, arroz, ¿no? Aceite, la leche, todo eso comenzaba a escasear. Entonces la gente, el peruano común, tenía que levantarse en la madrugada, ¿no? 4 de la mañana, 5 de la mañana, hacer las colas, ¿no? Las colas para comprar. Y si tú pensaste que colas solamente hubo en el gobierno de Alan García, te equivocaste, porque en el gobierno de Bustamante también hubo colas para comprar los productos básicos de la canasta familiar. Y todo estaba muy caro, ¿no? Todo estaba muy caro por el desabastecimiento que había. Los únicos que no, digamos que sintieron los efectos, ¿no? De esta situación eran los apristas. Porque si tú eras militante aprista, a ti te daban un carnet de identificación como militante aprista. Y con ese carnet tú tenías beneficios.
como por ejemplo ir a unos almacenes conocidos como los estanquillos, donde a ti te vendían arroz, azúcar, aceite, solamente presentando tu carnet de militante aprista. O sea, si tú y yo íbamos a esos estanquillos, no nos vendían nada si no teníamos nuestro carnet como militantes apristas. Así es, jóvenes, el aprismo fue un partido político en nuestro país muy fuerte, jóvenes, muy fuerte, de mucha apoyo popular, un partido que movía las masas, como se dice, aunque hoy en día ya no es nada de eso, ¿no? Hoy en día ya casi el partido aprista no tiene ni siquiera un líder. No sé si Mulder, no sé si Jorge del Castillo serían líderes de este partido político, pero ya no tiene esos tiempos, ¿no? Que alguna vez sí conglomeró a mucha gente. Ahora, aparte de este tema económico, de desabastecimiento y escasez de productos y altos precios, el presidente Bustamante aplica el control de precios y subsidios, ¿no? Que es una medida, jóvenes, tipo populista, pues. Eso hacen los gobiernos cuando no están en la capacidad de buscar soluciones efectivas, ¿no? A los problemas económicos. Porque cuando tú aplicas subsidios, que es ayuda económica, ¿no? Estás haciendo un gasto, ¿no? Haciendo un gasto que luego, ¿cómo lo vas a solucionar? O sea, ya, el Estado da dinero a algunos sectores de la población para impulsarlos, ¿no? Ya, perfecto, pero luego, ¿cómo haces para que ese dinero gastado, ¿no? Se pueda recuperar? Tendrías que hacer un préstamo o tendrías que aumentar las exportaciones, ¿no? De alguna manera, pero si no, a la larga eso va a traer repercusiones negativas. Entonces, cuando el presidente Bustamante comienza a aplicar esta política de subsidios, ¿no? De control de precios, todo eso, la oligarquía va a comenzar a verlo con cara de acabar con él, pues, porque todo esto de acá está chocando con los intereses de las clases oligarcas acá en el Perú. Y finalmente, jóvenes, entre sus obras, tienes la ley del llanaconaje, que busca analizar o establecer cuáles van a ser las relaciones laborales entre el trabajador y el dueño de la hacienda, ¿no? Porque nosotros sabemos que el yanacona es aquel sirviente, siervo, que vive en la hacienda y al que no se le da ninguna retribución salarial, pues no se le paga un salario. Entonces, mediante esta ley se busca exactamente eso, pues, ¿no? Estudiar, se busca analizar cuál sería la medida más acertada para, ¿no? Para superar, ¿no? Esta situación de los campesinos y anaconas que no percibían ningún salario y cómo cambiar eso, ¿ok? Se establece la ley de educación secundaria gratuita y el tema de las 200 millas, ¿no? Jóvenes, el tema de las 200 millas tiene que ver con el escenario de ese momento, ¿no? Escenario internacional. Tú sabes que nosotros compartimos mar con Estados Unidos, que está hacia el norte, y con Japón, ¿no? Que también está en la parte del Pacífico. Y después de la Segunda Guerra Mundial, nuestros mares, que son muy ricos, ¿no? Van a comenzar a ser visitados por naciones como Japón, ¿no? Como Francia, como Estados Unidos, para explotar nuestros recursos marinos. Y a diferencia nuestra, ellos no pescan con pequeños barcos y de una manera artesanal, ¿no? Estas potencias venían a nuestro mar y tenían unas máquinas especiales con las cuales succionaban los peces, ¿no? Toneladas por toneladas. Y si eso continuaba de esa manera, pues iba a afectar, ¿no? Nuestros recursos. Por eso es que el Estado peruano, el presidente Bustamante, juntamente con su ministro, van a impulsar este derecho marítimo, ¿no? A instancias internacionales
hasta que finalmente nos dan, ¿no?, la respuesta de aceptación para que se delimite, ¿no?, un mar que solamente sea para el Perú, nada más. Ese es el famoso decreto 781, ¿no?, de las 200 millas peruanas, que más tarde otros países también lo van a copiar y también van a hacer lo mismo, como Chile, por ejemplo, ¿no?, que también va a comenzar a limitar, ¿no?, un derecho marítimo. Para 1948, el presidente Bustamante va a sufrir un golpe de Estado. ¿Quiénes lo hacen? Los militares con la oligarquía. Si bien es cierto, el APRA también quiso darle un golpe de Estado, pero fracasó, ¿no? El APRA fracasó en ese intento golpista. Pero los militares y la oligarquía tienen éxito y van a derrocar al presidente Bustamante y lo van a mandar a Argentina, ¿ya? Ahí lo van a mandar al presidente Bustamante. Ahora sí, para el año 1948 inicia el ochenio con Manuel Odría. Estamos hablando de un gobierno represivo, un gobierno autoritario, corrupto también, bastante corrupto, que gobierna por 8 años, pero imposible que un gobierno dure 8 años, ¿sí o no? Claro, los gobiernos no duran 8 años. Entonces, lo que va a pasar acá es que de 1948 a 1950, Odría va a encabezar una junta de gobierno. Lo mismo que Sánchez Cerro. Recuerda que Sánchez Cerro también encabezó una junta militar, entonces Odría igual, ¿no? Encabeza una junta de gobierno 2 años, ¿no? Y luego hay elecciones donde Odría va a participar, pero logra ganar fácilmente. ¿Por qué? Porque no hay más candidatos, ¿no? A última hora, los otros candidatos decidieron abstenerse y no se presentaron. Así que el único ganador fue Odría. Ahora sí, en el año 50, se convierte en presidente constitucional del Perú. ¿Qué cosa es la bajada al llano? La bajada al llano es una estrategia que utilizan los políticos en situaciones como, por ejemplo, a ver, un ejemplo más cercano a ti, que de repente lo conoces. Este señor alcalde de La Victoria, George Forsyth, tú sabes que hace poco ese señor quiso y candidateó a la presidencia del Perú, pues, ¿no? Era candidato a la presidencia. Pero para ser candidato, ¿qué tuvo que hacer? ¿Tuvo que casarse con Vanessa Terques? No. Para ser candidato a la presidencia, tuvo que dejar la alcaldía de La Victoria, ¿no? Se le entregó a otra persona y ya una vez que no tenía ningún cargo, ya pudo candidatear como presidente, ¿no?, a la presidencia. Esa estrategia, jóvenes, se llama bajada al llano. ¿Y sabes por qué se hace? Porque es ilegal, es fraudulento que una persona que ocupa un cargo público quiera buscar, ¿no?, llegar a otro cargo público si es que ella tiene uno. No sé si me dejo entender. Por eso es que Odría hizo esa jugada, pues, ¿no? Dejó la junta de gobierno, se presentó a elecciones y a eso se le conoce como la bajada al llano. La economía peruana durante estos años relativamente mejora, ¿no? Mejora porque la guerra de Corea va a hacer que nuestras exportaciones otra vez aumenten. Además llega la misión Julius Klein, que nos va a impulsar, ¿no? Nos va a recomendar una economía de tipo liberal y ortodoxa. Profesora, ¿cómo es esa economía? No entiendo. Bueno, el término liberal imagino que sí lo conoces en economía, ¿no? Hace referencia a que el Estado no se meta en la economía, porque la economía se equilibra por sí sola mediante la ley de la oferta y la demanda. Creo que eso lo sabemos de memoria. Entonces, en una economía liberal, el Estado no se mete en la economía, se apoya las exportaciones, se apoyan las inversiones privadas, ¿no? Entre otras cosas. ¿Y ortodoxo por qué? A ver, vamos a hacer un ejemplo cotidiano para que te des cuenta. Tú quieres hacer un pastel de chocolate. Profesora, para hacer un pastel de chocolate, ¿qué necesito?
primero necesitas un recetario donde se te indique cuánto vas a necesitar, qué cantidades, cuál va primero, cuánto tiempo lo bates, ¿sí o no? Para que te hagas una torta de chocolate, un queque, tienes que batir, tienes que juntar, tienes que reposar la harina, qué sé yo. Si tú haces tu torta de chocolate siguiendo estrictamente lo que dice la receta, tú eres ortodoxo. Pero si tú dices, ya, voy a hacer mi torta de chocolate, pero no lo voy a hacer como la receta, lo voy a hacer diferente. De repente lo bato menos tiempo, menos cantidad de esto, más de lo otro, ¿no? Entonces tú eres heterodoxo, porque no estás siguiendo lo que todo el resto de la gente hace, que es con la receta. Tú estás probando algo distinto, algo nuevo, que puede salir rico tu pastel como puede salir feo. Entonces, la economía de Odría es ortodoxa porque sigue los lineamientos de la economía liberal que se estaba aplicando acá en Sudamérica durante esos años. ¿Vamos a tener gobiernos heterodoxos? Claro que sí, jóvenes. El primer gobierno de Alan García tuvo una economía heterodoxa. Obras hay bastantes en el gobierno de Odría, los estadios Nacional, el Matute, el Lolo, el Estadio de San Marcos. Los colegios como conocidos como grandes unidades escolares, el Melitón Carvajal, el Juan Alarco de Dahmer, el Teresa González de Fanning, ¿no? Entre otros, ¿no? Como el Alfonso Ugarte también, por ejemplo, ¿ok? ¿Qué son estos colegios, profesora? A ver, mira, yo sé que tu colegio y el mío han sido pequeños colegios, a menos que tú me digas, no, profesora, no se equivoque, yo vengo del colegio Fe y Alegría, yo vengo del colegio Newton, no sé, ¿no? Pero creo que nuestros colegios han sido pequeños y hemos estudiado de 8 a 1 del mediodía, por ejemplo, ¿no? Pero las grandes unidades escolares eran colegios enormes, ¿ya? Enormes, ¿por qué, profesora? Porque esos colegios albergaban a una población estudiantil de 1.000, 2.000 personas, o sea, eran muy grandes, con muchas aulas. Y tú te preguntarás, profesora, ¿pero por qué? ¿Acaso en esos años la población no aumentó? ¿Hubo más nacimientos? ¿Qué pasó? Lo que está pasando es que de la sierra a Lima están llegando los migrantes, ¿no? Los provincianos y eso hace que la población estudiantil acá en Lima aumente. Si antes habían 200.000 niños en edad de estudiar, ahora imagínate que hay 350.000. A esos niños, a esos adolescentes que están en edad de estudiar, tú tienes que mandarlos a la escuela, porque si los dejas en la calle, van a terminar delinquiendo, haciendo pandilleraje, robando o cualquier otra cosa. Mejor te conviene mandarlos a las escuelas para que ahí aprendan, para que ahí tengan un desayuno, porque dicen que en estas grandes unidades escolares, además de que eran muy modernas, ¿no? Muy amplias, también se le daba desayuno y almuerzo a los niños. Y en la tarde les enseñaban un oficio técnico, como carpintería, como mecánica, como costura o cosas así. De tal forma que cuando el alumno saliese de ese colegio, ya pues ya sabría, ¿no? Ganarse el dinero haciendo algún tipo de oficio, ¿no? Esa era la idea de estas grandes unidades escolares que nosotros ya no hemos conocido así, ¿no? Muy bien. Ahora, hablando de los migrantes, tú ya sabes por qué vinieron a Lima, ¿sí o no? O sea, no vas a decir, ay, profesora, pero ¿por qué vinieron? Ah, qué raro. No, pues ya sabemos que los provincianos van a venir a Lima buscando mejores oportunidades de vida. Ahora, ¿qué pasa con estos migrantes? Cuando vienen a Lima, el gobierno no tiene la capacidad para recibirlos y atenderlos. ¿Qué significa, profesora, recibirlos y atenderlos? Significa que los migrantes, al venir a Lima, el gobierno debe tener un plan para saber dónde ubicarlos, cómo generar nuevas, ¿no? Puestos de empleo para esta gente tenga un trabajo. O sea, en esos años no hay las condiciones, ¿no? El presidente Odría no genera las condiciones para eso. Entonces, comienzan a aparecer las zonas periféricas, ¿no? Los famosos, ¿no? Barrios populares o asentamientos humanos, como se le llamaba a esos lugares, ¿no? Y la gente vive, pues, en la periferia, sin agua, sin luz, ¿no? O sea, así.
Y para los sociólogos, para los intelectuales de la época, a esto lo van a llamar como la cultura del cholo, ¿no? La cholificación. Profesora, ¿quién es el cholo? ¿Ah? ¿Ah, ah, ah? Chicos, para ustedes, ¿quién es el cholo? Ya, yo te voy a decir cómo se entiende al cholo. Vamos a ver si estás de acuerdo o si no estás de acuerdo en cómo se le entiende al cholo. El cholo es aquel mestizo que viene de la sierra, sus padres, sus hermanos, todos son de la sierra, pero al llegar a Lima, las oportunidades te van a permitir llegar a la universidad de repente, o tener un trabajo, o estudiar en un instituto. Y luego de que tú hayas estudiado una profesión, vas a lograr un título, un trabajo seguro. No, tu vida no va a ser como la de tus padres, olvídate. Tus papás son campesinos, solamente tienen primaria. Tú no vas a ser así. Tú no vas a ser campesino, tú vas a ser ingeniero, médico, tú vas a tener un ingreso económico muy superior y una preparación diferente. Ese es el cholo. Es aquella persona que llega a Lima y sus condiciones las mejora. Va a superar lo que sus padres fueron. Y acá en Lima va a encontrar las oportunidades para lograr ese ascenso que busca. ¿Ok? Así que esa es la manera. Por eso que cuando te digan cholo, no tiene que ser un insulto ni nada de eso, sino que más bien algo que llene de orgullo, ¿no? Porque mira, mis padres, a pesar de toda su ignorancia, sus carencias, hicieron lo posible. Yo llegué a Lima por mis méritos, trabajé, estudié mucho y ahora soy un profesional, ¿no? Vivo bien, ¿no? Y supuestamente, pues, eso será en futuro para mejor, ¿no? Mis hijos, mis nietos tendrán mejores oportunidades que yo. Eso te debería de ser un orgullo, más no un insulto, como muchos ignorantes lo quieren ver. Ahora, también está la cholificación, que es otra parte de esto, ¿no? Cuando los provincianos llegan, no solamente vienen pues para buscar ascenso, sino también implícitamente traen su idioma, sus polleras, su música, sus gustos, y todo eso se combina con lo de Lima. Entonces, al darse esa combinación, hay cambios, jóvenes, hay cambios. La Lima de los años 40, 50 no es una Lima de los años 60, 70, por muchas cosas. Primero, cuando llegan los provincianos, se instalan en las zonas periféricas, dando origen a las nuevas barriadas, ¿no? A los asentamientos humanos. En el centro de Lima, los provincianos van a comenzar a llegar ahí también para establecerse o bien para generar algún tipo de comercio, ¿no? Y la gente pudiente, ¿no? De la Lima colonial que vivía en el centro de Lima, comienzan a irse de ahí, ¿no? Comienzan a irse hacia nuevos distritos donde no encontrar roce con la gente provinciana, ¿no? Porque la gente de Lima era muy clasista en esos años, muy racista. Los provincianos cada vez ganaban más terreno, ¿no? La música que antes escuchaba acá en Lima, como el polka, como el vals, ¿no? La música criolla, ¿no? Todo eso es cambiado, jóvenes, ¿no? Chabuca Granda, Felipe Pinglo, ¿no? Eso es cambiado por la música vernacular, ¿no? Esta música, pues, huaynos, esta música chicha, como le llaman, ¿no? De estos grupos que llamaban la atención de mucha gente provinciana, ¿no? Chacalón, los chapis, los mirlos, ¿no? Y todos estos grupos que son representativos del pueblo. Y comienzan a aparecer estos lugares de recreación como Guampaní, por ejemplo. ¿Tú sabías que este lugar de recreación Guampaní fue creado en el gobierno de Odría? Ok, seguro que sí sabía. ¿Pero por qué? Porque en ese lugar Guampaní, ¿quiénes van a pasear el fin de semana, el domingo? ¿Acaso van las familias ricas de La Molina o esos lugares? Va la gente provinciana, la gente que día de lunes a sábado trabajan, el domingo con la familia, el papá, mamá, primos, los abuelos, toda una mancha como los González se van, ¿no? Llevan su comida o allá compran su cuchatado y todos se divierten y como que acá en Lima, ¿no? En esos lugares tienen la oportunidad de, digamos que de poder, a ver, ¿cuál es la palabra? Tener vivo, ¿no? Ese tipo de vida que tenían
en el campo, ¿no? Donde pues bailaban y danzaban y comían. Lo mismo que estos lugares, ¿no? Como el Yaguarcondo o como el otro que está por el cono norte, ¿cómo se llama? Ya se me fue el nombre, donde tú vas, ¿no? A esos lugares y se presentan estos grupos de cumbia y comes y tomas, ¿no? Y esas costumbres son, ¿no? Netamente de los provincianos jóvenes, ¿no? Los provincianos son aquellos a que les gusta tomar, comer a la vez y bailar guayno y todo eso, jóvenes y muchas otras cosas más que son parte de este proceso de cholificación, ¿no? Que se va a dar en estos años, ¿ok? La señora que está ahí con ese conjunto, con los guantes oscuros, es la primera dama, María Delgado de Odría, que tiene una participación especial en el gobierno de Odría, porque ella como primera dama pues tiene, ¿no? ciertas cosas también que en la que puede apoyar, ¿no? al gobierno de su esposo. Y en este caso, el apoyo de ella, su participación es mediante esta política asistencialista que Odría va a aplicar. ¿Cómo es eso, profesora? En estas zonas de las barriadas que se van a formar, la gente provinciana llega, pues, ¿no? Y no tiene agua, no tiene luz, no tienen casa, ponen esteras. ¿Y qué hace el gobierno? Va y les regala pues azúcar, les regalan ropa, les llevan pues conservas, ¿no? Y comienzan a poner una postita médica o un colegio para ahí, para todos los niños por ahí, o sea, ese tipo de cosas es el asistencialismo, ¿no? Que caracteriza a algunos gobiernos como el de Odría en donde es criticable esto, es totalmente criticable. Y tú dirás, profesora, pero ¿por qué se critica eso si está bien? Están regalando comida, está apoyando. Jóvenes, apoyo te puedo dar yo. Yo te puedo dar apoyo. Te puedo llevar un saco de arroz, un poco de ropa que ya no me queda, de mis hijas. Eso es apoyo. Pero el gobierno no te tiene que dar eso. El gobierno lo que te tiene que dar son las herramientas, condiciones, mecanismos para que tú estudies dignamente, para que tengas una profesión y luego generar las condiciones, ¿no? de empleo para que muchos peruanos puedan, ¿no? trabajar dignamente y sostener a sus familias sin que te regalen un tupper o que te regalen no sé, un kilo de arroz, ni nada de eso, pues. Eso es asistencialismo que se critica, hay que darnos cuenta de eso, no lo veamos por el lado bueno, sino es algo malo. Y el gobierno de Odría es efectivamente así, ¿no? Con el apoyo de su esposa, la señora María Delgado de Odría. ¿Por qué Odría nunca se fue a la cárcel si es que se supo toda su corrupción, toda la represión que había causado? ¿Por qué nunca lo llevaron a la cárcel? Porque se dice que hizo un acuerdo con Prado, ¿no? Para que lo liberen, ¿no? De todas esas acusaciones que se le hacía, y a esto se le conoce como el Pacto de Monterrico, ¿ya? Ahora, no te olvides que Odría durante su gobierno al APRA lo persiguió duramente, ¿ah? Mediante la Ley de Seguridad Interior, el APRA fue perseguido bastante en este gobierno, de tal manera que Aya de la Torre se escondió en la Embajada de Colombia y ahí permaneció por algunos años hasta que por fin pudo salir Aya de la Torre. Ahora, ¿por qué Odría no se quedó más tiempo en el gobierno, profesora? Porque estaba mal de salud, ¿ya? Primero, porque estaba mal de salud. Segundo, porque muchos personajes de su gobierno habían comenzado a descubrirles actos de corrupción. ¿Te das cuenta? Entonces sus hombres, ¿no? de confianza, se les comenzó a descubrir la corrupción que hacían y porque además al Perú comenzaron a regresar sus enemigos políticos, como por ejemplo Bustamante Rivero, que después de varios años en Argentina regresó al Perú. Entonces, todo este escenario hizo que Odría pues decidiera dejar el poder y convocar elecciones. En las elecciones de 1956, Prado vuelve a ganar, pero no es tan fácil, jóvenes, porque el pueblo a Prado como que no lo quieren, porque no se sienten representados en él. Recuerda que Manuel Prado Ugarteche es un aristócrata, es un hombre de mucho poder económico, tenía muchas empresas e inclusive tenía pues un acercamiento con el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, ¿no? Hay fotografías
Hay fotografías de eso, ¿no? Donde se puede ver esa cercanía que había con el presidente de Norteamérica. Entonces, cuando regresa al Perú, Prado, ¿no? Para candidatear a la presidencia, el APRA lo ayuda y se forma una alianza entre ellos. Y cuando Prado gana las elecciones, a esto se le conoce como la convivencia, ¿ya? Es este acercamiento que va a haber entre Aya de la Torre y Manuel Prado Ugarteche. Estos jóvenes es muy raro. Es muy raro, ¿por qué, profesora? Porque recuerda que Aya de la Torre es antiimperialista, antioligárquico. ¿Y Prado Ugarteche cómo es? Prado Ugarteche es oligárquico y proimperialista. Pues jóvenes, ¿te diste cuenta ya de lo raro que es esta unión? Ah, ya te diste cuenta. Pero Aya de la Torre, ¿qué decía? Algo que te va a asombrar muchísimo. Aya de la Torre no era el mismo que fue en el año 20, en el año 30. Ya no. Aya de la Torre había cambiado su pensamiento. Antes decía de que el imperialismo era malo. Ahora dice que el imperialismo es bueno. El imperialismo tiene cosas buenas. Trae desarrollo, trae progreso, inversiones para generar empleo. ¿Te das cuenta cómo cambió su discurso bastante Aya de la Torre? Claro que sí, jóvenes. Y eso hizo que perdiera mucha gente, porque había mucha gente que estaba en el aprismo porque creía en las convicciones de Aya de la Torre. Y cuando ven que el líder ha cambiado su discurso, mucha gente se decepciona. Por ejemplo, a raíz de esto, el APRA se divide y aparece una facción conocida como el APRA rebelde. ¿Ya? El APRA rebelde es una facción del partido aprista que se separa y que ellos pues van a tener como líder a Luis de la Puente Uceda, que posteriormente van a terminar teniendo acciones guerrilleras en la zona de la Sierra del Perú. Entonces, eso es parte de lo que va a pasar con el APRA desde que Aya de la Torre cambia discurso y se une a Manuel Prado Ugarteche. Prado, en su primer gobierno, impulsó el proyecto ISI, ¿no? Industrialización por sustitución de importaciones. En su segundo gobierno lo va a continuar, ya jóvenes, lo va a continuar, inclusive en Chimbote, se va a construir una planta siderúrgica, jóvenes. ¿Te das cuenta de la importancia que tiene esto? Una planta siderúrgica en Chimbote. Chimbote, jóvenes, va a estar en ese tiempo, va a estar de moda en esos años, porque gracias al impulso del gobierno y también de este empresario llamado Luis Banchero Rossi, no sé si has escuchado hablar de él o si no has escuchado hablar de él, ¿ok? Él es un empresario norteño, huérfano, ¿no? Que durante toda su vida trabajó mucho y luego invirtió su plata en conservas, ¿no? Puso su marca de conservas en el norte, en Chimbote, y de ahí comenzó a ganar más y más y más, de tal forma que terminó convirtiéndose en uno de los empresarios más ricos del Perú. Tenía su propio club deportivo, tenía varias empresas, tenía pues a sus trabajadores también muy bien, ¿no? Porque dicen que les regalaba viviendas, construía colegios para los hijos de sus empleados, de sus trabajadores. Eso es lo que dicen, ¿no? De Luis Banchero Rossi. Inclusive cuando le pregunté a un tío, un tío mayor, pues, ¿no? De que esos años recuerda, ¿no? Eh, cómo se vivió, pues, ¿no? Lo de Velasco, ¿no? Me dice que Banchero Rossi era muy querido en el norte. La gente lo quería bastante y se estaba rumoreando que iba a candidatear a la presidencia. Y la gente decía, lo vamos a apoyar, vamos a votar por él, porque era un hombre, ¿no? Que era desprendido, pues, ¿no? Un empresario que ayudaba bastante, pero tú sabes que lo asesinaron a Luis Banchero Rossi. Pero ¿cuál es su importancia? Que él va a ser un promotor de lo que es la industria de harina de aceite de pescado, que durante esos años vamos a vender al mundo, pero de una manera tal que el Perú va a ser considerado una potencia pesquera en el planeta. Esos son los años del boom pesquero, ¿ya? También tenemos un boom azucarero y eso tiene que ver con el tema de Cuba, que si sacas, te das cuenta por los años, pues en Cuba
ha triunfado la revolución de Ernesto Guevara y de Fidel Castro. Entonces, eso de ahí hace que Estados Unidos rompa relaciones comerciales con Cuba y ya no le compre el azúcar. Y si no le compra a Cuba, ¿a quién le va a comprar? Al Perú, porque nosotros tenemos también mucho azúcar en el norte del Perú. Entonces, vamos a tener un boom azucarero, pero por otro lado también respecto a Cuba, como tú sabes, Estados Unidos cuando comienza a atacar a Cuba, una de las primeras cosas que hace es expulsarla de la OEA. Y hay muchos países de acá de América Latina que van a apoyar esa moción, entre ellos el Perú, que va a estar apoyando a Estados Unidos para que Cuba sienta pues esos efectos, ¿no? De este rechazo que le van a hacer. Y también la Revolución Cubana va a tener acá influencia en América Latina, porque acá en Perú, en Bolivia, ¿no? En Chile, van a comenzar a estallar movimientos guerrilleros. Lo mismo que las guerrillas cubanas, acá en Sudamérica también van a proliferar bastante de eso y Estados Unidos va a tener que actuar. Porque imagínate que la Revolución Cubana, luego de haber triunfado, hubiera influenciado para que aquí en América del Sur también hubieran más países que se hubieran convertido al comunismo. Imagínate que Perú, o Ecuador o Argentina también se hubieran convertido al comunismo. Estados Unidos, como tenía que, digamos que contrarrestar eso, va a impulsar el proyecto, el programa, ¿no? Alianza para el Progreso, que es un proyecto mediante el cual se brinda ayuda económica para los países pobres de América Latina, ¿no? Que tiene relacionado a la educación, a la vivienda, a la salud. Y esa ayuda venía por parte de Estados Unidos, ¿ok? Ahora, se crea el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, unificando a nuestras tres fuerzas, ¿no? A nuestras tres Fuerzas Armadas, ¿no? El Ejército, la Marina y la Aviación. Y hay dos partidos políticos que se vuelven bastante importantes, ¿no? En esa coyuntura. Acción Popular y el Partido Demócrata Cristiano. ¿Ya? Son dos partidos que se van a convertir muy importantes en la escena política nacional. En, en la Sierra Sur, los campesinos están comenzando a reclamar. Profesora, ¿por qué reclaman? Porque recuerda que los campesinos, décadas atrás, les quitaron sus tierras. Y los campesinos trabajaban en tierras que no les pertenecían, pero sí las trabajaban. El campesino reclamaba siempre por eso. Y en los años 50, 60, los campesinos van a comenzar a hacer movilizaciones, pero detrás de ellos hay líderes que están dirigiendo todo. Y estos líderes para nada son buenos, porque son personajes que van a buscar valerse del problema del pueblo, ¿no? Para poder llegar a sus aspiraciones, ¿no? Intereses que tenían, como Hugo Blanco, que está en la imagen ahí en la parte inferior, ¿ok? Ahora, para esto, el presidente Prado va a crear el Instituto Nacional de Reforma Agraria y Colonización, ¿ya? Mediante el cual lo que se va a buscar es estudiar y explorar zonas que tengan potencial agrícola para así entregarlas a los campesinos, pues. Esa es la idea de este Instituto de Reforma Agraria y Colonización. Buscar tierras para que sean utilizados para entregar a los campesinos. ¿Ok? Chicos, en el año 62 faltaba poco para que el gobierno de Prado termine. ¿Ya? Faltaban unos días nada más y justo se convocan elecciones. ¿Y qué crees? En esas elecciones del año 62 hay tres candidatos que logran tener casi el mismo puntaje, ¿ah? El mismo puntaje prácticamente. Odría, Haya de la Torre y Fernando Belaúnde Terry. Los tres están como empatados. ¿Quién tiene que decidir? El Congreso, porque en ese entonces no existía la segunda vuelta como sí lo existe hoy en día. Pero el Congreso no se movió rápido, pues la actuación del Congreso no fue rápida y los militares del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas van a darle un golpe de Estado al presidente Prado. Profesora, ¿pero por qué hicieron eso? Porque recuerda que los militares odian al APRA
y en esos días se estaba rumoreando de que Haya de la Torre con Odría estaban haciendo una alianza, de la cual Haya de la Torre iba a ser el presidente del Perú con el apoyo de Odría, ¿no? Entonces, para evitar la llegada al poder de los apristas, los militares van a dar este golpe de Estado. Es un golpe de Estado institucional, jóvenes, porque si bien es cierto, tú solamente escuchas a Ricardo Pérez Godoy y a Nicolás Linley, pero en realidad, jóvenes, eran 4 militares los que encabezaron esto de acá, ¿ya? 4 militares. Y tenía que ser algo transitorio, porque ellos mismos lo dijeron, que habían tomado el poder solamente hasta que el Congreso anuncie nuevas elecciones, nada más, y luego de eso se iban a ir, ¿ok? Ahora, ¿qué está pasando en la sierra? Las guerrillas, jóvenes. Las guerrillas, ¿no? Que son pues movimientos, agrupaciones de gente que busca imitar, ¿no? La lucha guerrillera de los cubanos, ¿no? En Cuba, para poder llegar a tomar el poder. Pero en esos años se va a declarar la pena de muerte para los guerrilleros. Toda aquella persona que sea encontrada en acción, ¿no? Sí, de guerrilla, van a ser muertos porque digamos que se va a dar, ¿no? Este mecanismo de muerte por traición a la patria, a los guerrilleros, ¿ok? Ahí tienes a varios personajes que van a ser, pues, digamos, buscados, ¿no? Durante esos años por la acción guerrillera. Héctor Béjar, Javier Herot, Luis de la Puente Uceda, Hugo Blanco, ¿no? Entre otros, son los, ¿no? Personajes que varios de ellos van a morir, ¿no? Al ser encontrados en acciones guerrilleras. Chicos, una última cosa de la Junta Militar es que ellos van a sentar las bases para la reforma agraria, ¿ya? ¿Por qué, profesora, ellos? Porque los militares de estos años ya no son los mismos que los militares de 50 años atrás, como un Lamarck, como un Salaverry, Castilla, Vivanco, ya no. Los militares de ahora tienen un pensamiento de mucha justicia social, o sea, tienen un pensamiento distinto a lo que era antes. Y se identificaban o sea, más que identificarse, eran conscientes del problema de la tierra en la sierra del Perú, donde habían pues levantamientos, la gente reclamaba, eso estaba muy difícil, porque si no se hacía algo, eso podía convertirse en un problema mayúsculo. Por eso que los militares, ¿no? Remediando esto, previniendo esto, ellos van a sentar la ley de bases para la reforma agraria. ¿Qué significa eso, profesora? Significa que las bases ya están, solamente faltaría que un gobierno los aplique, ¿ok? Así que ellos van a dar la ley de bases de reforma agraria, se crea el Instituto Nacional de Planificación, ¿no? Para poder planificar obras, ¿ya? Para poder planificar obras, ¿no? Durante estos meses, ¿no? Del gobierno militar. Y se crea la Casa de la Cultura, que hoy en día es el Ministerio de Cultura. Jóvenes, para 1963 se convocan elecciones y esta vez sí gana Belaúnde, líder de Acción Popular. Su gobierno políticamente es inestable porque los apristas y los odriistas desde el Congreso van a intentar hacerle una fuerte oposición. Pero Belaúnde va a gobernar con los militares y con el Partido Demócrata Cristiano. Se restablecen las elecciones municipales, ya porque durante varios años no se había realizado acá en el Perú. Se restablecen y quien va a ganar la alcaldía de Lima es Luis Barrantes Lingán. No sé si ustedes han escuchado hablar de él, jóvenes. Luis Barrantes Lingán es un candidato de la Izquierda Unida que va a ser muy conocido como alcalde de Lima porque él es el que va a iniciar el programa El Vaso de Leche, que seguro que tú lo conoces, ¿sí o no? El Vaso de Leche, ¿quién no ha escuchado hablar de eso? Eso fue algo que el alcalde de Lima, ¿no? Barrantes, lo creó, ¿no? Durante su gestión como alcalde. Ahora, vamos con lo siguiente.
El presidente Belaúnde va a impulsar obras, ¿no? Pequeñas obras en distintas partes del Perú, pero de una manera muy particular, chicos, así como si fueran los tiempos de los incas. ¿Cómo es eso? Imagínate cuando tú vives, ¿no? En un pueblito, no tienen posta. Llega el gobierno con tractores, con los materiales, ¿no? Con todo, y le dicen a ustedes, vamos a hacer una posta, ¿no? Grande, equipada, hemos traído todos los materiales, pero necesitamos que ustedes se organicen y ayuden con la mano de obra. Entonces el pueblo aceptaba, ¿no? Que el gobierno ponga el apoyo logístico, material, económico, y la gente ponía la mano de obra. Y así se hacían pues escuelas, postas, ¿no? Se mejoraban los caminos. Y cada vez que se terminaba una obra, se escribía, el pueblo lo hizo, haciendo referencia, ¿no? A este sistema de cooperación popular de el presidente Belaúnde. Eh, Jóvenes, el presidente Belaúnde va a impulsar una reforma agraria, que no debes confundirla con la reforma agraria de Velasco, porque no se parecen en nada, ¿ok? La reforma agraria de Belaúnde solamente es para el Cusco, ¿ya? Solamente es para el Cusco. Y además no entrega tierras de las haciendas. Lo que entregan son tierras baldías, tierras que no tenían dueño, tierras que estaban abandonadas. Eso es lo que se va a comenzar a entregar. ¿Por qué? Porque Belaúnde no quiso chocar con los intereses de la oligarquía peruana, pues, porque si lo hubiera querido hacerlo, así como Velasco, le hubiera dado igual y hubiera quitado las tierras a todas las familias oligarcas y lo hubiera entregado a los campesinos. Pero Belaúnde no quiso chocar con ello y entregó a los campesinos tierras que pues no tenían potencial para la agricultura. Entonces, esa es la reforma agraria que va a hacer Belaúnde y que no se parece en nada a la reforma que va a hacer Velasco. Se crea el Banco de la Nación, como te expliqué en la clase pasada. Primero se llamó Sociedad Anónima de Recaudación de Impuestos, luego se llamó Caja de Depósitos y Consignaciones y ya se convierte en el Banco de la Nación, ¿no? El banco de todos los peruanos. ¿Qué más? Hay obras en el gobierno de Belaúnde, sí hay la carretera marginal de la selva, que hoy en día se conoce como carretera Belaúnde-Terry. El aeropuerto Jorge Chávez, jóvenes. El aeropuerto Jorge Chávez que tiene una historia muy particular, chicos. ¿Ustedes sabían que el aeropuerto Jorge Chávez antes se encontraba por la zona de, me parece que es San Borja? ¿Ya? Ahí se encontraba el aeropuerto Jorge Chávez, pero las familias comenzaron a quejarse, ¿no? Por la bulla que se hacía, porque imagínate, ¿no? Imagínate que tú vivas a una cuadra del aeropuerto, toda la bulla que vas a escuchar día y noche. Entonces, ante las quejas de los vecinos, ¿no? De esa zona residencial, el aeropuerto Jorge Chávez fue cambiado a su sede en Fócer, ¿no? En el Callao, donde se encuentra hasta el día de hoy, pues, ¿no? Y es nuestro principal puerto del Perú, pues, porque está acá en Lima y tiene vuelos internacionales. ¿Qué más, chicos? La residencial San Felipe, ¿no? La refinería La Pampilla, entre otras cosas. A ver, ¿qué pasa con Luis de la Puente Uceda? Luis de la Puente Uceda él era primo de Aya de la Torre. Y cuando Aya de la Torre cambió su discurso, Luis de la Puente Uceda se separó y formó Lapra Rebelde. Y tiempo después se convierte en guerrillero. Jóvenes, cuando le encontraron en acción, Luis de la Puente Uceda y lo van a encontrar en acción guerrillera y va a morir, ¿no? En ese accionar por parte de las Fuerzas Armadas. Y no solamente él, ¿no? Otros personajes también encontraron la muerte por meterse en este tipo de ideologías, ¿no? De movimientos acá, no solamente en el Perú, sino también en otras partes. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Ya, la crisis del belaundismo. A ver, chicos, esto de acá sí es un poquito largo de contar y por acá vamos a ir terminando. Eh, el tema con la IPC, International Petroleum Company,
es un tema que viene desde, ¿no? Años muy atrás. Lo último que supimos fue el famoso laudo de París, donde Leguía y los representantes de la IPC firmaron un acuerdo en el cual la IPC se exoneraba de pagar impuestos por más de 20 años. Entonces, el pueblo peruano siempre reclamó y reclamó. El presidente Belaúnde prometió dar una solución. ¿Y qué es lo que hizo, profesora? Se fue a Talara, Piura, a conversar con los representantes de la IPC y llegaron a un acuerdo. Este acuerdo, joven, es el siguiente. A partir de ahora, la IPC, la IPC no. A partir de ahora, el petróleo de la hacienda La Brea y Pariñas pasa a manos del Estado peruano para que sea administrado por la empresa petrolera fiscal peruana que se creó en el gobierno de Bustamante y Rivero. Pero la IPC no se va del Perú. La IPC se queda y va a administrar la refinería. Profesora, ¿cómo es esto? La refinería hace referencia a todas las maquinarias que se encargan de extraer el petróleo del subsuelo y licuarlo y convertirlo pues de uso pues comercial, de uso doméstico, ¿no? Que utilizamos para el transporte, gasolina, todo eso. Entonces la refinería quedó en manos de la IPC, mientras que el petróleo pasaba a manos del Estado peruano iba a ser iba a ser administrado por la empresa petrolera fiscal peruana. Podríamos decir que cuando esa noticia se puso se hizo público, el pueblo lo celebró, porque la gente estaba contenta, pues. Date cuenta que el petróleo se convertía en peruano, administrado por una empresa peruana, el sueño de todos los peruanos hecho realidad. La gente estaba contenta. Hasta que Ricardo Loret de Mola, que había sido pues gerente de la empresa petrolera fiscal peruana, salió a hacer una denuncia a nivel, así como que a los medios de comunicación. ¿Cuál es la denuncia? Que en el acta de Talara había una página, la número 11, que había sido arrancada. Y profesora, ¿y eso cómo es? Ya, acá viene la parte final, chicos. Yo te hago una pregunta. Imagínate que yo soy la empresa petrolera fiscal peruana y tú eres la IPC. Si yo soy la empresa petrolera peruana y yo tengo el petróleo, ¿verdad? ¿Qué hago con el petróleo si no tengo las maquinarias para extraerlo y para licuarlo? Y pregunta, tú eres la IPC y tú tienes la refinería. ¿Qué haces con la refinería si no tienes petróleo? ¿Te pasa lo mismo que a mí, sí o no? ¿Qué podemos hacer? Llegar a un acuerdo para que tú me compres el petróleo a mí. Tú me compras el petróleo y así ganamos los dos. Perfecto, eso también fue parte del acuerdo. Ahora la pregunta es, ¿a cuánto le vamos a vender el barril de petróleo, el crudo, pues, ¿no? A la IPC. ¿A cuánto crees que le vendíamos, jóvenes? ¿Tienes alguna idea? Bueno, pues no lo sabes y no lo sabe nadie y nunca lo sabremos, porque la página 11 del acta de Talara, donde se supone o se cree que estaban los precios, ¿no? Que se iban a vender a la IPC, justamente esa página fue arrancada una noche y eso fue lo que causó un gran escándalo a nivel nacional, porque lo único sensato que se puede pensar de por qué alguien arrancaría esa página es porque de seguro en esa página los precios que nos comprometimos a venderle el petróleo a la IPC, seguro que eran precios ridículos, muy por debajo de lo que realmente costaba el petróleo a nivel internacional. Solamente esa sería la explicación de por qué alguien arrancaría esa página del acta de Talara. Ya después se dirán muchas cosas más que en la siguiente clase te voy a decir, ¿ok? Pero por ahora vamos a dejar la clase acá porque el tiempo se ha terminado. Muy bien, ya está la línea de tiempo. Vamos con las claves que te voy a dar. La número 1 van a marcar la C de casa. La número 2, la D de dado. La número 3, la E de nano. La 4, la A de avión. Y la 5 también es la A de avión.
Regresamos al aula, dejo de compartir. Ahí está, por ahí me están escribiendo el Pentagonito, ¿no? Acá en San Borja. Sí, el Pentagonito está por acá cerca. Chicos, yo vivo en San Luis, les conté, ¿no? Que vivo frente al IPD. Y sí, pues me queda cerca, por acá el Pentagonito. Y acá cerca también me queda San Borja. Y por acá cerca, ¿sabes qué tengo por acá a la mano mía? Tengo las torres de San Borja, ¿no? Estos grandes edificios que también pues vienen de justamente estos años que ahora hemos terminado de estudiar. Ya chicos, nos tenemos que ir. Ay, sí, ya, Ricardo, otra semana me dices exactamente por dónde vives, que de repente en el mercado te he visto. Ya, listo chicos, cuídense mucho, nos encontramos el otro miércoles. Gracias y cuídense mucho, ¿ya? Bye bye chicos, nos vemos.